La constituyente, en medio de tantos escándalos, tantas críticas, también tantos problemas a nivel nacional, a eso no se le olvida que la constituyente día a día sigue escribiendo cosas. Y acá anda a probar una serie de propuestas que yo creo que son bastante cuestionables. Algunas cosas diría que son malas, otras peligrosas, y algunas son decentes, tirados para buenas, pero son la minoría. Y vamos a ver qué tiene que ver con una serie de cosas. Por un lado, ahora se acaba de aprobar en la constituyente, y esto es parte del proyecto de la nueva constitución, la reelección inmediata del presidente. O sea que el presidente que esté se puede mantener en el poder. Ahora, en otros países es así, pero usualmente medio peligroso esas ideas de la reelección, porque como que a los políticos les empieza a gustar la idea de quedarse en el poder. Así que Gabriel Boric podría ser presidente de nuevo en la siguiente elección presidencial, no teniendo que esperar un periodo presidencial. También bajaron justamente los años para ser presidente a 30. Se asume también una serie de propuestas para prohibir lo que son las contrataciones a honorarios, y se eliminó por completo, y lo de esto ya está fijo, el Senado, y se está reemplazando por algo que es otro Senado, pero con un nombre distinto, pero que hace menos cosas y tiene más cargos públicos. O sea, más gasto que antes y más político. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Cristian Vera y Daniela Stoyanova, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Se acaban de aprobar una serie de cosas, y varias cosas se aprobaron en la constituyente, y vamos a ver algunas de ellas, porque hay cosas que son buenas, malas, hay de todo en realidad, aunque diría que lo malo es lo más peligroso y las cosas buenas son detalles, ¿no? ¿Qué es lo primero que se aprobó? Se acaba de bajar la edad para ser candidato a presidente a 30 años y van a permitir la reelección inmediata. ¿Qué significa eso? Que alguien sale electo presidente y puede nuevamente ser candidato presidencial. Ahora, ¿qué es lo bueno y malo de esto? Lo bueno es que esto pone también un límite, porque dice que no se pueden reelegir más de una vez, o sea, máximo 2 periodos. Actualmente no hay límite a la reelección dentro de la legislación chilena, pero, y esto es una condición importante, no pueden reelegirse inmediatamente, tienen que esperar un periodo al menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Piñera o Bachelet pueden ser candidatos presidenciales y podrían ganar una tercera vez, pero siempre que lo hacen no es inmediatamente después de su periodo, sino que tienen que esperar un periodo. Entonces, por un lado, bien que hay un límite a la cantidad de veces de reelección, pero es peligroso eso de que se puedan perpetuar en el poder. Además, después reforman la constitución, como lo hicieron en Bolivia con Evo Morales, y se van perpetuando año tras año tras año. A mí me gusta la idea de que haya alternancia en el poder, pero también justamente que no se concentre en una sola persona, que sea difícil ese tipo de situaciones. Entonces, por lo mismo, me gusta más la idea de que se pongan esas restricciones de reelección, y además que no pueda ser candidato inmediato. Esto parece que estuviera hecho a la pinta para que sea nuevamente candidato presidencial Gabriel Boric. Parece estar hecho así. Y al mismo tiempo, agregaron otra normativa que va a hacer que sea ilegal que Parisi pueda ser candidato presidencial para la siguiente elección. Particularmente parece muy enfocado en su figura esto, porque se puso que no va a ser posible, va a ser inconstitucional, esto también está aprobado, ser candidato presidencial si no se ha tenido residencia definitiva al interior de Chile en los últimos 4 años. O sea que si no estás domiciliado, o sea, habitando y con tu morada y viviendo en Chile en los últimos 4 años, no puedes ser candidato presidencial. Ahora, eso antes no se hablaba mucho. A mí por eso me da la impresión justamente que esto en realidad tiene nombre y apellido, y es simplemente por la figura de Franco Parisi. Es así, porque fue candidato presidencial, sacó tercer lugar. Yo sigo pensando que fue pésima idea lo de no haber llegado a Chile. Yo creo que si él venía a hacer campaña pasada segunda vuelta y probablemente ganaba la presidencia, pero de todas maneras, pero quedó en tercer lugar, hizo campaña solo a través de redes sociales. Entonces al final eso generó mucho impacto y empezó este tipo de discusión. Y ahora acaba de aprobarse la constitución nueva, y si se llega a aprobar la nueva constitución va a ser así, que no puede ser candidato presidencial aquel que no haya estado con residencia en Chile en los últimos 4 años. O sea, Parisi inconstitucional, si se aprueba la constitución, ser candidato presidencial. Además, se eliminó el Senado, y esto ya también se aprobó también en el Pleno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto?
que se despacha a borrador de la nueva constitución la idea de eliminar el Senado, que ha existido desde que existe Chile como país, ¿no? Y tiene sus problemas el Senado, gasto público, muchos políticos que están ahí, bastantes privilegios y jugadas con los asesores. Y uno podría decir, ah, bueno, se elimina el Senado, qué bien, ¿no? Porque va a haber menos políticos, menos gasto, y de esa manera mejor todavía, ¿no? Pero no. Porque originalmente lo que ocurría con el Senado es que supone que las leyes se tienen que aprobar en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces hace más difícil la aprobación de leyes en general para que se revisen cada vez más, ¿no? De todas maneras, en este canal dijimos que si hubiera haber una reducción del número de políticos, mejor. Pero no está ocurriendo eso. Porque eliminaron el Senado y están creando lo que llaman una Cámara de Regiones. ¿Y qué es eso? Es básicamente otro Senado, pero que no puede revisar casi ninguna de las leyes del Congreso en la Cámara de Diputados plurinacional que va a hacer esta. Entonces es como el Senado actual, pero no puede hacer lo mismo que el Senado actual. No va a hacer casi nada, puede revisar, sale muy pocas leyes. Entonces la práctica es como un Senado que hace menos, pero además de eso, tiene más cargos que antes. Entonces va a haber más de estos nuevos senadores, que van a tener otros nombres, que son varios representantes por región, y con sus asesores y con sus sueldos millonarios, pero hacen menos que antes. Entonces, en realidad están reemplazando la Cámara de Diputados por una Cámara de Diputados plurinacional con más políticos y con sueldos altísimos y asesores. Y al mismo tiempo, están reemplazando el Senado por un nuevo Senado con otro nombre, que lo llaman la Cámara de las Regiones, esa Cámara regional, pero que tiene más cargos que el Senado actual y que va a hacer menos cosas y no va a poder controlar lo que se haga en la Cámara de Diputados, pero que al mismo tiempo tiene más cargos y con sus asesores. O sea, más privilegios para los políticos. Es como que inmediatamente decidieron hacer todo lo malo con este nuevo Senado. Porque la parte criticable, más que nada del Senado, es justamente todos esos privilegios políticos, la jugada sucia, una serie de cosas que han ocurrido ahí. Y el gasto público, los asesores y todo pagado con el dinero de los trabajadores. Pero no eliminaron eso, lo aumentaron. Y la cosa, podríamos decir, más decente que tenía el Senado, que era revisar las leyes de la Cámara de Diputados, eso lo fueron quitando. En la práctica van a elegir personas para calentar prácticamente el asiento en esa Cámara Regional del nuevo Senado, que le ponen otro nombre. Una locura, o sea, realmente algo bastante malo. Y al mismo tiempo, la última de las cosas negativas, que esto va a tener consecuencias brutales, que es la eliminación y la inconstitucionalidad de contratar honorarios. Es un tipo de contratación que se da bastante en Chile, ¿no? Curiosamente el Estado es el que más lo hace. Pero de todas maneras, hay muchas contrataciones a honorario, porque hay muchas veces que no se puede contratar en una empresa a tiempo completo, porque o uno, no necesitas a alguien que esté todo el tiempo haciendo una cosa, o dos, pasa muchas veces que no está la plata para contratación a tiempo completo, y si tuvieras que pagarle a todos, suben los precios todos, o más de lo que ya suben, o quiebras. Entonces, ¿qué hicieron? Acaban de aprobar en comisión, así que falta que se vea en el pleno, pero hay posibilidades que se apruebe, la idea de que sea inconstitucional contratar a honorarios y la externalización de servicios, o sea, para otros afuera. ¿Cuál es la idea de eso? Dicen que, bueno, maravilloso, así entonces puedes contratar, en vez de estar contratando honorarios o decirle a otros que hagan una cosa de tus servicios y les pagas, vas a tener que contratarlos como empleados. Como si la plata saliera del cielo, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir el momento que se apruebe esto con pymes, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, que no tienen la plata para contratar a todas las personas que le hacen un servicio? Digamos que tú justamente no tienes la plata, por ejemplo, para andar transportando cosas y contratar a alguien que lo haga así, entonces le pagas un servicio de transporte. O le pagas, por ejemplo, a una persona que te lo haga de una vez como un servicio externo, transpórtame estas maquinarias, que son necesarias para mi rubro. No, ahora hay que contratar. No, es que justo, mira, ahora en esta ocasión, en este mes, estamos produciendo, vamos a hablar de una panadería, más pan de lo normal porque justo aumentó la demanda. Entonces vamos a contratar una vez como, no como un empleado, sino como una externalización de servicio de manera honoraria por un mes, porque ahora está bien, para que justamente cumplir con eso. No, tú no puedes hacer eso, lo tienes que contratar fijo y trata de despedirlo, que después ahí vas a ver las consecuencias. ¿Qué creen que va a ocurrir? Van a subir los precios de las cosas en general, más todavía lo que están subiendo. Si creen que ahora suben harto, espérense para cómo van a subir después. O lo que va a terminar ocurriendo es que hay gente que no va a poder pagar esto con sus negocios y van a quebrar y aumentar el desempleo. ¿Por qué sabemos que va a ocurrir eso? Porque esto es muy similar a las leyes laborales que se han hecho en Argentina. Y en Argentina las consecuencias de este tipo de política han sido aumento del desempleo, aumento también del trabajo en negro, porque después la gente dice, ¿para qué voy a trabajar legalmente? Todo vamos a hacerlo por debajo, ahí más bien irregular, y al mismo tiempo aumento de la corrupción. Pero claro, maravillosa idea
de personas que en general trabajan para el Estado o justamente no tienen idea de lo que es tener un emprendimiento, especialmente para los trabajadores dentro de un emprendimiento, sino que tienen esta idea como que todas las empresas fueran unas grandes multinacionales o que fueran el Estado, cuando las pequeñas y medianas empresas son más del 75% de todo el trabajo en Chile. Pero claro, eso no importa, eso no importa. Pero dentro de todo, hay una cosa buena a medias que es justamente lo que se aprobó con la nueva definición de familia, porque lo que se acaba de aprobar en la constituyente es lo siguiente: que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiéndose a vínculos exclusivos, filiativos y consanguíneos. Y ahí, bien. Bien, o sea, bien, qué bien, que justamente se extiende el concepto de familia, puede haber distintas organizaciones familiares, bien. Aunque comparado con lo otro esto es muy menor, porque lo otro va a dejar a mucha gente con problemas laborales, va a dejar a gente sin trabajo. Además eso puede hacer lo primero que se perpetúe en el poder el presidente con mucho poder. Y además el otro problema que vemos ahí con este nuevo Senado, que son más políticos, con mucha plata, pero haciendo menos que el Senado antiguo. Entonces problemas mucho más grandes. Pero bueno, ese detallito es bueno dentro de todas esas cosas negativas. Pero viene después la parte compleja, que es la segunda parte del concepto de familia que pusieron. ¿Qué dice? El Estado debe garantizar a las familias una vida digna, procurando que los trabajos de cuidado no representen una desventaja para quienes los ejercen. Y lo preocupante de esta parte donde dice el Estado debe garantizar a las familias una vida digna. Porque por un lado, eso pone el deber del Estado de intervenir en la vida familiar. Viene la otra parte, porque eso suena súper bonito, pero que viene la parte de decir, ¿quién define cómo es vivir una vida digna? O sea, ¿hay distintas maneras de vivir una vida digna? ¿O vamos a decir que esta manera de vivir es la que tienes que tener para vivir dignamente, aunque no quieras? Y el Estado entonces va a definir eso. Y tiene el deber justamente de garantizar eso. ¿Y qué pasa si una familia quiere vivir de una manera que ellos, el Estado o los políticos consideran que no es digna? Digamos, porque ya sea que no es tan común o tal vez sigue ciertos valores familiares que a ellos no le agraden porque son muy conservadores, muy progresistas, lo que sea. Entonces el Estado tiene que intervenir para que asegurar que sea solo esa vida digna que a ellos les gusta. Es preocupante esa frase. Y esas frasecitas suenan súper bien de buenas a primeras. Pero todo aquel que haya estudiado derecho sabrá las ramificaciones que frasecitas así nomás pueden tener. Porque cuando justamente establece eso de que el Estado debe garantizar una vida digna, o sea, hay un deber ahí, un deber de intervención en la vida familiar, y que se defina qué es una vida digna, es peligroso. Es muy peligroso, porque puede llevar una intervención dentro del Estado por parte del Estado a la vida familiar y que eso justamente genere muchos problemas. Es bien autoritario, porque el Estado va a definir qué es digno y tú tienes que ajustarte a lo que nosotros consideremos digno, porque tenemos un deber del Estado y tienes que cumplir. Y si no haces caso, hay consecuencias. Peligroso, ¿no? Esas frasecitas que muchos lo leen y suena muy bonito de buenas a primeras, pero si uno lo analiza un poco más, ahí con los detalles, y se da cuenta, hay un deber. Hay vida digna. ¿Quién define que es digno? El Estado. Entonces el Estado tiene un deber de cumplir lo que defina que es digno sobre las familias. Puede darse cuenta que eso lleva a un autoritarismo bastante grande. Preocupante. Realmente preocupante. Muy intervencionista y que puede llevar a una visión en que el Estado interviene en las vidas familiares para asegurar y que se cumpla su visión de lo que es digno. ¿Y quién va a definir qué es digno? Los políticos. Entonces va a oscilar mucho. Políticos muy progresistas van a imponer su visión de familia. Llega alguien muy conservador al Estado, va a imponer su visión de familia sobre otro. Y así. Peligroso. Pero ¿a quién les parecen estas propuestas? Yo diría que en general no son muy buenas. Pero quién sabe, tal vez a algunos les guste y les gusta esa idea de que el Estado se controle la vida en su día a día. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.